En un mundo lleno de incógnitas y misterios, la búsqueda de respuestas siempre ha sido una tarea fascinante y al mismo tiempo desafiante. ¿Qué hay detrás de las creencias y las prácticas religiosas que han marcado la historia de la humanidad? ¿Cómo se han transmitido a lo largo del tiempo? ¿Qué revelan sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino? Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse en las huellas que han dejado las distintas religiones en el mundo. Desde los templos y las estatuas hasta los textos sagrados y las tradiciones orales, cada rastro nos lleva a un universo de significados y símbolos que en su conjunto conforman una visión del mundo y de la vida. Sin embargo, en el camino de la búsqueda de la verdad, las respuestas siempre parecen estar acompañadas por nuevas preguntas. ¿Cómo se originaron estas creencias? ¿Por qué se difundieron de esta manera? ¿Cómo influyeron en las sociedades en las que surgieron? In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 6. La redención a través del sacrificio. Una de las religiones que más ha marcado la historia es el judaísmo y los seguidores de Yeshua. Desde su origen en el mundo mediterráneo, hace más de 2000 años, esta religión se ha expandido a través del tiempo y el espacio y ha dejado una huella imborrable en la cultura y la sociedad occidentales. Pero, ¿cómo se formaron sus ideas y creencias? ¿Qué papel desempeñó el Templo de Jerusalén en su desarrollo?
Estas preguntas encuentran su respuesta en la figura de Yeshua, el hombre que, según la tradición judeocristiana, fue el Mesías prometido y el fundador de la Iglesia. Sin embargo, la historia de Yeshua es también la historia de una época, de un contexto, de una cultura que influyó en la forma en que se concibió y se transmitió su mensaje. En ese sentido, una de las claves para entender el grupo nazareno es entender las teologías del templo que se desarrollaron en la época de Yeshua. Estas teologías, que se expresaban a través de los sacrificios y los rituales del templo de Jerusalén, estaban estrechamente ligadas a la identidad y la cultura judía, y eran vistas como una forma de establecer una conexión con lo divino. Pero estas teologías no eran exclusivas del mundo judío. Al contrario, se difundieron por toda la diáspora judía y fueron reinterpretadas y adaptadas por distintos grupos religiosos. Y fue precisamente en este contexto donde surgieron las primeras comunidades nazarenas. La figura de Yeshua, por tanto, debe ser vista en este contexto más amplio de las teologías del templo. Su mensaje, que apuntaba a una relación directa con Dios más allá de los rituales y los sacrificios del templo, representaba una reinterpretación radical de estas teologías y abría la puerta a una nueva forma de religiosidad. Pero, ¿cómo se transmitió este mensaje a través del tiempo y el espacio? ¿Cómo influyó en la formación de las comunidades nazarenas? ¿Qué papel jugaron los textos sagrados y los relatos orales en esta transmisión? Para responder estas preguntas, debemos entender el sacrificio de Yeshua en el contexto del Yom Kippur. El día de Yom Kippur siempre ha sido considerado un momento de aflicción y arrepentimiento en la tradición judía. La característica principal de este día es el ayuno, que comienza desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol del día siguiente. Además del ayuno, Yom Kippur se distingue por la prohibición del trabajo, similar al Shabbat, como se menciona en Levítico 23, 27-32, donde la voz de Dios habla de ayuno y descanso en este día sagrado. En esta sagrada ocasión, Dios declara que no se debe trabajar y que es necesaria la abstinencia para la expiación de los pecados. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo, y los que trabajen en este día serán destruidos. Este día completo de descanso y ayuno es un decreto perpetuo que debe ser cumplido de generación en generación, sin importar dónde uno resida. Además de la prohibición del trabajo, está prohibido el regocijo sin medida, la celebración de matrimonios y el baile con música que pueda inhibir los deseos. Es un día
de reflexión sobre la propia vida y las acciones pasadas. Los componentes esenciales de la fiesta eran el arrepentimiento, el ayuno y el descanso, que se realizaban principalmente en el Templo de Jerusalén, con el sumo sacerdote como figura principal. Aunque la forma de celebrar Yom Kippur en el templo cambió a lo largo de la historia de Israel, algunas características son claras. A continuación, mencionaremos dos de las características más importantes para entender la singularidad de Yom Kippur en la carta a los Hebreos. El primero se refiere a los sacrificios que se realizan en este día para purificar los lugares santos y expiar los pecados. El segundo está relacionado con el hecho de que este es el único día en que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y al salir proclama el nombre de Dios. Es importante profundizar en ambas características para entender mejor esta fiesta sagrada. Pero, ¿qué es Yom Kippur? ¿Cuáles son las principales características de Yom Kippur? ¿Qué les sucede a las personas que no observan el ayuno en Yom Kippur? ¿Qué les sucede a las personas que trabajan en Yom Kippur? ¿Cuáles son los componentes esenciales del festival de Yom Kippur? ¿Dónde tuvo lugar principalmente Yom Kippur? ¿Quién fue la figura principal en el festival de Yom Kippur? ¿Cuáles fueron los sacrificios realizados en Yom Kippur? ¿Por qué es importante entender la singularidad de Yom Kippur en la carta a los Hebreos? ¿Cuál es el significado de que el sumo sacerdote ingrese al lugar santísimo en Yom Kippur? En la celebración de Yom Kippur se realizaban una gran cantidad de sacrificios para purificar tanto el templo como al pueblo de Israel. Los detalles de los sacrificios que debía realizar el sumo sacerdote se pueden encontrar en el libro de Levítico 16. Uno de los sacrificios consistía en un toro, que se ofrecía para expiar los pecados de los sacerdotes, mientras que otro era un macho cabrío, que servía para purificar el santuario de las impurezas y los pecados del pueblo de Israel, como se indica en Levítico 16:16. Sin embargo, los sacrificios no terminaron ahí. Un segundo macho cabrío fue ofrecido a Azazel, no como sacrificio, sino como emisario a la tierra deshabitada, donde llevó todas sus iniquidades, los israelitas. Este particular sacrificio consistía en ofrecer un macho cabrío a Dios para purificar y expiar todas las impurezas y pecados del pueblo de Israel en el día de Yom Kippur. Además, se ofrecían otros animales y ofrendas para completar los rituales de purificación. En cuanto a la singularidad de Yom Kippur, en la carta a los Hebreos se destaca que Yeshua se convierte en el sumo sacerdote definitivo
que ofrece su propio sacrificio para la expiación de los pecados de toda la humanidad. El autor de la carta compara la forma en que Yeshua ofreció su vida con el sacrificio del sumo sacerdote en Yom Kippur. Al igual que el sumo sacerdote, Yeshua, también entra en el lugar santísimo, pero en vez de salir para proclamar el nombre de Dios, Él se queda allí para ser nuestra mediación ante Dios. De esta forma, Yom Kippur toma una nueva dimensión en el grupo nazareno como un día de arrepentimiento y reflexión sobre la redención que se ha logrado a través de Yeshua como el Mesías. Pero para entender todo este asunto, vamos a ir paso a paso. La singularidad del sacerdocio supremo de Yeshua radica en su inmolación en la cruz antes de su transformación en los cielos tras su resurrección. Esto lo eleva como sumo sacerdote y rey, por encima de cualquier ángel o héroe que ostente tales títulos. Es precisamente este sacrificio el que sostiene la excelencia y unicidad del nuevo pacto. Como se indica en Hebreos 1, 2, 4, Yeshua realizó un sacrificio expiatorio por nuestros pecados antes de sentarse a la derecha de Dios. Y en otras palabras, se nos dice que Yeshua soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. La muerte expiatoria de Yeshua le permite entrar al santuario celestial detrás del velo sagrado, como indica Hebreos 6:19, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Pues no penetró Mesías en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado, mediante su sacrificio. Hebreos 9, 24-26. Yeshua se convierte en sumo sacerdote después de haber obedecido la voluntad del Padre hasta el sacrificio final, y a partir de su resurrección, que va de la mano con su reconocimiento como hijo, como indica Hebreos 1:5 y 5:5-6. El autor de Hebreos presenta un argumento para motivar a su comunidad, el cual establece una conexión entre el sumo sacerdocio de Yeshua y su sacrificio expiatorio. Este argumento se basa en pasajes bíblicos como Hebreos 7:27, 9:25 y 10:11. Según este razonamiento, el sacrificio de Yeshua establece una relación duradera y adecuada con Dios, en contraposición a los sacrificios levíticos que se realizaban repetidamente, como se indica en la Torá y en Hebreos 9:9.
En consecuencia, Yeshua ha inaugurado una nueva alianza y ha consumado los siglos. La homilía destaca esta originalidad teológica como una de las más sorprendentes. Para adentrarnos en la verdadera comprensión del significado del sacrificio de Yeshua, el autor de Hebreos nos insta a contextualizarlo en el marco de una de las festividades religiosas más relevantes del judaísmo de la época, Yom Kippur. Esta festividad religiosa ocupa un lugar de suma importancia en el centro mismo de la homilía, como podemos observar en Hebreos, desde el capítulo 8 al capítulo 10, versículo 23. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice: mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades, y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Hebreos 8, 1-13. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa, con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó
y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre, que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Pero presentóse Mesías como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente, roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Mesías en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio,
Así también Mesías, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Hebreos 9, 1-28. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Yeshua, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10, 1-23. En el libro de Hebreos, los capítulos 8, 9 y 10 contienen valiosas enseñanzas acerca del simbolismo de Yeshua
como el sumo sacerdote en el templo espiritual. El autor de este texto se dirige a un grupo de nazarenos que habían sido educados bajo la ley mosaica y estaban experimentando una transformación profunda en su fe. En el capítulo 8 se explica que Yeshua ha asumido el papel de sumo sacerdote en un templo espiritual que supera el templo terrenal construido por manos humanas. Este nuevo templo fue establecido por la voluntad de Dios y no por la ley de Moisés. Yeshua ha mediado un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, que se basa en la fe y no en las obras. En el capítulo 9, el autor profundiza en la enseñanza de Yeshua como el sacrificio perfecto que ha eliminado la necesidad de sacrificios de animales en el templo terrenal. El sacrificio de Yeshua es eterno y ha sido ofrecido en el templo espiritual, lo que ha permitido a la humanidad acceder directamente a la presencia de Dios. La muerte de Yeshua en la cruz ha cumplido con todas las exigencias de la ley y ha reconciliado a la humanidad con Dios. En el capítulo 10 se destaca la importancia de la fe en Yeshua como el sumo sacerdote en el templo espiritual. Él enfatiza que la ley de Moisés no puede salvar a la humanidad y que solo la fe en Yeshua puede otorgar la salvación eterna. El autor también explica que el sacrificio de Yeshua ha otorgado el perdón completo y ha eliminado cualquier necesidad de sacrificio adicional. La fe en Yeshua es el único medio por el cual la humanidad puede acceder al templo espiritual y tener una relación personal con Dios. En síntesis, el libro de Hebreos presenta a Yeshua como el sumo sacerdote en el templo espiritual que ha establecido un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, que se basa en la fe y no en las obras. El sacrificio de Yeshua en la cruz ha cumplido con todas las exigencias de la ley y ha otorgado el perdón completo a la humanidad. La fe en Yeshua es el único medio por el cual la humanidad puede acceder al templo espiritual y tener una relación personal con Dios. A lo largo de los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos, el autor enfatiza el simbolismo de Yeshua como sumo sacerdote en el templo espiritual. Este simbolismo representa la eliminación de la necesidad de un templo terrenal y de sacrificios de animales. En cambio, la fe en Yeshua es el camino único hacia la salvación eterna. El autor también hace hincapié en la superioridad del nuevo templo espiritual, establecido por la voluntad de Dios y mediado por Yeshua como el sumo sacerdote. El sacrificio de Yeshua ha permitido a la humanidad acceder directamente a la presencia de Dios, eliminando cualquier necesidad de intermediación humana. El mensaje central de estos capítulos es uno de esperanza y fe en Yeshua como sumo sacerdote.
El autor dirige sus enseñanzas a los nazarenos, quienes estaban experimentando una transformación profunda en su fe. Al resaltar la importancia de la fe en Yeshua y su papel como sumo sacerdote en el templo espiritual, el autor ofrece un mensaje de salvación eterna y una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan la verdad espiritual. El autor de Hebreos parece estar muy familiarizado con la festividad de Yom Kippur, también conocida como el Día de la Expiación. Esta era una de las festividades más importantes del calendario judío y estaba destinada a purificar al pueblo de sus pecados y renovar su alianza con Dios. El ritual incluía el sacrificio de un macho cabrío para expiar los pecados del pueblo, así como el envío de otro macho cabrío al desierto para simbolizar la eliminación del pecado. El autor de Hebreos se dirige a la comunidad de nazarenos, quienes eran judíos que habían aceptado a Yeshua como el Mesías y estaban experimentando una profunda transformación en su fe. Les enseña que el sumo sacerdocio de Yeshua es superior al de los sacerdotes levitas del antiguo templo terrenal, porque Yeshua ha establecido una alianza superior a la mosaica. En lugar de depender de los sacrificios de animales y de los sacerdotes humanos, los creyentes pueden acceder directamente a la presencia de Dios a través de la fe en Yeshua como sumo sacerdote. El mensaje de la carta es crucial para la comunidad de creyentes de Roma, porque les ofrece una fuente de esperanza y motivación para perseverar en la fe. El autor enfatiza la importancia de la fe en Yeshua y de su papel como sumo sacerdote en el templo espiritual. Y en este sentido, la carta es una invitación a la comunidad de creyentes a comprender el verdadero significado del sumo sacerdocio de Yeshua y a confiar en él como su Salvador. Al comprender esto, los creyentes pueden encontrar la fuerza y la esperanza necesarias para superar cualquier adversidad y seguir adelante en su camino espiritual. Pero, ¿cuáles eran los rituales y simbolismos detrás de la festividad de Yom Kippur? ¿Cómo se relaciona esto con el papel de Yeshua como sumo sacerdote en el templo espiritual? ¿Por qué el autor de Hebreos se dirige a la comunidad de nazarenos que habían sido criados bajo la ley mosaica y estaban experimentando una profunda transformación en su fe? ¿Cuál es la importancia de comprender el mensaje de la carta para la comunidad de creyentes de Roma? Estas y otras preguntas
nos llevarán a profundizar y descubrir por qué el sumo sacerdocio de Yeshua establece una alianza superior a la mosaica y por qué esto sería una motivación para perseverar en la fe, especialmente para la desalentada comunidad de creyentes de Roma.